el delito, por ejemplo, de minería ilegal tendría que estar asociado casi obligatoriamente con un delito de lavado de activos, porque se genera muchísimo dinero que tiene que entrar al sistema legal. Las economías ilegales tienden a retroalimentarse. Un sitio donde inicialmente solamente había minería ilegal, 3 años después comienza a presentar cultivos ilícitos, unos años después comienza a presentar tala ilegal y todos los delitos confluyen sobre el mismo espacio. Hay muchos casos reportados de sectores informales o ilegales que están asentados en concesiones, en permisos, en espacios donde debería operar la actividad formal. ¿De qué tanta utilidad puede ser la tecnología en estas investigaciones donde la prueba es un tema difícil de obtener? Actualmente las imágenes satelitales, las imágenes de drones por supuesto, pero las imágenes satelitales dan indicios importantes de si fue talado en esa zona, si la madera viene de donde dice venir. Por supuesto que las comunidades son las primeras que saben lo que ocurre en el territorio, pero ahí hay una gran preocupación y es la seguridad de los defensores. La propia normativa nos pone frenos importantes. El año pasado se cambió la norma de ley de crimen organizado y se señala que solamente pueden ser investigados por crimen organizado aquellos delitos que tengan como pena mínima 5 años. Entonces, tráfico forestal, 3 años. Tráfico de fauna silvestre, 3 años. ¿Qué implica eso? No pueden ser investigados por organización criminal y pierden todos estos mecanismos especiales de investigación que tienen para organizaciones criminales. El marco normativo y las últimas modificaciones están siendo un obstáculo en lugar de favorecer la protección del bien jurídico medio ambiente y con él otros bienes jurídicos dependientes como la vida, la salud, la seguridad alimentaria de las poblaciones, entre otros. Hola a todos y todas, muchas gracias por conectarse. Estamos aquí iniciando una nueva serie de conversaciones y bueno, estoy muy contenta por toda la acogida, agradecerles también por las anteriores ediciones en las que hemos compartido temas de interés. Y bueno, ahora vamos a seguir retomando en el tema de fiscalización ambiental. Esta conversación para mí es muy importante porque inicia una nueva serie de espacios de diálogo sobre un tema que es muy importante, que es la fiscalización ambiental en el país. Y hoy estoy acompañada de Fiorella. Fío es una persona que conozco ya hace mucho tiempo, es abogada y está con nosotros acompañándonos porque es la persona ideal para abrir esta conversación. Ella tiene tanto conocimientos en temas administrativos como penales, en materia ambiental y académicos también. Así que para mí es un gusto y le doy la bienvenida con fuertes aplausos. Muchísimas gracias, Katy, por tu gentil invitación. De hecho, nos conocemos ya hace algunos años, nos hemos visto crecer profesionalmente y estoy muy contenta de participar en este espacio. Yo creo que va a ser importante para esta conversación primero poner un poco en contexto a las personas que nos escuchan, que nos ven. ¿Cuáles son o cómo podríamos diferenciar los delitos ambientales de las infracciones administrativas? Todos estos aspectos que tiene o involucra la responsabilidad ambiental. Si tú les pudieras explicar de la manera más sencilla posible. Directo a la vena. Ok. Bueno, para empezar, como ustedes saben, nosotros tenemos los delitos ambientales regulados aquí en el Perú ya hace algunos años. Están en el título 13, el capítulo 2 del Código Penal, el libro segundo del Código Penal. Y la pregunta que hace Katy es sumamente interesante porque esta dificultad que tenemos para distinguir los delitos de las infracciones viene de la expansión del derecho penal que se produjo con los delitos económicos, ¿no? Entonces, en esa época, que sea en los 80 o 90, comienza a haber esta confluencia entre el injusto administrativo y el injusto penal, las infracciones y los delitos, y por eso se dan estas consultas de cómo aplicar los principios Neves in idem, por ejemplo. Lo óptimo y lo que ocurre en otras materias es que están diferenciadas las infracciones de los delitos, por ejemplo, con un tema de cuantificación. Pasa, por ejemplo, en delitos aduaneros, ¿no? Será delito aduanero cuando, por ejemplo, todas declaraciones falsas a partir de 4 unidades impositivas tributarias. En delitos ambientales no necesariamente ocurre así y hay una buena razón, y es que ¿cómo podemos medir el impacto del tráfico de especies en temas económicos cuando son especies no transables en el mercado y cuando el valor ecosistémico de las especies no necesariamente está definido por la cantidad de ejemplares? Estamos entonces ante bienes jurídicos que van a tener una importancia por varios factores como el nivel de protección, el estado de vulnerabilidad de las especies o la cantidad de poblaciones que todavía se mantienen en condiciones silvestres, y esto se hace aún más complejo en temas de calidad ambiental, donde cómo medir o cuantificar
el costo económico del daño al río, al aire, al suelo, entonces es mucho más complejo. Y esta situación se puede complejizar un poquito más cuando tenemos una superposición en cómo están redactados los tipos infractores de los delitos ambientales o delitos en general, que es lo que pasa en materia ambiental. Entonces la diferencia no necesariamente es tan clara y vamos a tener que aplicar principios del derecho para resolver. De repente alguien que, imaginemos, una empresa, una persona que está siendo procesada ante el OEFA, imaginemos, ¿no? Por un tema de una infracción administrativa, va a pensar que siempre puede ser por ese mismo hecho sancionado penalmente. ¿Qué tipo de estrategias o cómo puede definir y tener claridad si es que puede ser procesado o no penalmente? Claro, en el caso de la OEFA generalmente estaríamos ante el delito de contaminación ambiental, que es el 304, que dice más o menos, y no estoy citando del código porque no lo tengo, pero es el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, realice o provoque efluentes, vertimientos, descargas, etcétera, etcétera, pudiendo causar un daño grave al ambiente o sus componentes, la salud ambiental, etcétera. En ese caso, la infracción administrativa del delito estaría, en principio, diferenciada por la gravedad de la afectación al bien jurídico. ¿De acuerdo? Porque ahí sí vamos a exigir la exigencia de daño grave. Eso no necesariamente va a pasar, por ejemplo, con temas de fauna silvestre, temas forestales, temas de alteración del ambiente o paisaje, donde pueden confluir. ¿Cómo terminan resolviéndose los casos? Bueno, por aplicación de principios como mínima intervención, subsidiariedad y también, en buena cuenta, viéndose esta identidad de los tres fundamentos del ne bis in idem, que son sujeto, hecho y fundamento. ¿Y cuáles son los principales delitos en temas ambientales que se investigan actualmente? O que podamos tener información al respecto, ¿no? No tenemos cifras oficiales. De hecho, entiendo que la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial está trabajando en una publicación al respecto, pero en temas de cantidad de investigaciones que llegan a juicio, hay una mayor preponderancia, por ejemplo, los delitos de tráfico de forestal y de fauna silvestre, es una gran cantidad de los delitos, en tanto que contaminación, por ejemplo, son mucho menos. ¿Qué pasa con el delito de minería ilegal? Que es un tema álgido en la sociedad, que vemos en redes sociales. Si bien es una situación bastante grave, la regulación administrativa relacionada al REINFO, del que seguramente vamos a hablar en breve, excluye a las personas que están en el proceso de formalización de ser investigados por minería ilegal. En consecuencia, hay muchas investigaciones que no se pueden dar vía penal por esta causa de exclusión. Bueno, has hablado de un delito que creo que todos lo tienen presente como uno de los principales problemas en el país, ¿no? Y bueno, quiero también un poco aprovechar para ir a algunas de tus publicaciones en LinkedIn, que de hecho aprovecho para felicitarte y justamente es el motivo por el que también me animé a escribirte, ¿no? Porque en realidad hay mucho contenido de valor, hay mucha información y hay algunas publicaciones que me llamaron mucho la atención, ¿no? Y en algunas, por ejemplo, señalabas que los delitos ambientales ya no operan de manera independiente o autónoma, sino que hablamos ya de una organización, una economía, una organización básicamente en torno a esos delitos que se van formando y que, bueno, entiendo que en la práctica esto impacta en cómo tienes que desbaratar esa organización, cómo tienes que afrontar, cómo es que el Estado implementa estrategias para eso, ¿no? No sé si de repente nos puedes comentar un poco al respecto para que puedan dimensionar la comisión de estos tipos de delitos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el Publicherry. Para empezar, efectivamente, como tú dices, lo que ocurre es que aclaro a todos, por favor, los que nos están escuchando de sus casas, de sus oficinas o del lugar donde estén, yo no soy penalista, yo soy una ambientalista que la práctica me ha obligado a ver derecho administrativo sancionador, derecho penal, porque sobre esas vías es que funciona el derecho ambiental. Entonces, con la humildad de esa acotación, Silva Sánchez decía ya hacia los años 90, casi los 2000, que íbamos a pasar una época de globalización del derecho donde las organizaciones criminales iban a seguir esta idea de globalización. Y precisamente ese es el fenómeno que estamos viviendo en delitos ambientales, donde hay economías ilegales bien asentadas que están situadas en cada uno de los eslabones en la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente lo que nosotros hemos adoptado como política pública es perseguir minería ilegal, perseguir el tráfico ilícito de drogas, perseguir el tráfico de armas. Y nos ha funcionado con las interdicciones, con la erradicación que hace, por ejemplo, el Estado de cultivos ilícitos, etc. Pero ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Que
el delito, por ejemplo, de minería ilegal tendría que estar asociado casi obligatoriamente con un delito de lavado de activos, porque se genera muchísimo dinero que tiene que entrar al sistema legal, y así digamos que las primeras asociaciones que hemos visto entre delitos son economías ilegales con lavado de dineros. Pero no solamente ocurre eso, sino que estas organizaciones que están asentadas en el territorio se dan cuenta que tienen cierto dominio, por ejemplo, de las rutas, de los proveedores, conocen tal vez a malos funcionarios que pueden facilitar la comisión de delitos, y lo que ha ocurrido es que han expandido sus intereses. Entonces, las economías ilegales tienden a retroalimentarse, y eso lo vemos claramente si estudiamos, por ejemplo, en el territorio, en el mapa, como un sitio donde inicialmente solamente había minería ilegal. 3 años después comienza a presentar cultivos ilícitos, unos años después comienza a presentar tala ilegal, y todos los delitos confluyen sobre el mismo espacio. Entonces, seguir persiguiendo de manera sectorial ya no nos da los mismos resultados que hace unos años. Entonces, tenemos que cambiar la perspectiva y la estrategia para perseguir el crimen. Y este cambio de perspectiva, ¿qué implica para el Estado? ¿Qué es lo que debería activar para ellos, ¿no? en su poder público de perseguir este tipo de delitos, ¿no? Bueno, hay varias alternativas. Lo primero que yo diría es esto, aunque trillado, es necesario, y es articulación. Nosotros tenemos una institucionalidad tanto en operadores del sistema de justicia como entidades administrativas o entidades de fiscalización ambiental, que está dividida por sector. Entonces tenemos sistemas especializados de investigación, por ejemplo, de la Fiscalía, corrupción de funcionarios, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, ambiente. Y cada uno de ellos opera en el marco de sus competencias. La nueva realidad nos obliga a que estos subsistemas trabajen de manera conjunta, lo que va a implicar resolver quién es el investigador principal, cómo, si vamos a un operativo, por ejemplo, no hemos encontrado minería ilegal, trata de personas, corrupción y lavado, ¿quién va a hacer la investigación principal? ¿Quién va a actuar las pruebas? ¿Quién? También es importante, genera el aparato logístico para llegar hasta ahí, quién hace la cadena de custodia, y lo mismo va a pasar con entidades administrativas que por la gran presión y la carga que tiene el Estado, que es una cosa que tenemos que considerar, trabajan a veces de manera aislada. Entonces, una primera cosa es articulación, que es algo que nos falta muchísimo, ¿no? Y creo que una segunda buena estrategia es que tenemos que mejorar las brechas de tipificación que tenemos. Y ha pasado en otros países. Por ejemplo, nosotros castigamos el delito de minería ilegal. Creo que ahora son de 4 a 6 años, porque ha cambiado la tipificación el 20 de enero pasado, hace unos mesecitos nada más. Pero si, por ejemplo, para realizar minería ilegal yo deforesté, no está incorporándose o sumando como agravante. O, por ejemplo, si yo deforesto para hacer cultivos ilícitos, no estoy regulando de manera cruzada. Hay otras legislaciones, como por ejemplo la colombiana, que tiene, si no me equivoco, el artículo 330 de su Código Penal, que si él genera deforestación para cultivos ilícitos o economías ilícitas, la pena se incrementa. Entonces, han comenzado a regular los delitos y las infracciones de manera cruzada ante esta confluencia de economías ilegales. Y creo que el último tip, y eso tiene mucho que ver con el sesgo de la opinión social y de los operadores del sistema de justicia. Y aquí me voy a referir a una cita de Tanya Wyatt, que es una criminóloga muy importante, que señala que hay 3 tipos de criminalidades. Los criminales oportunistas, ¿no? Que son los que, por ejemplo, ven que hay cedro en medio del bosque, que el cedro es costoso, lo cortan, van y lo venden a quien encuentran en el mercado. Tenemos la criminalidad corporativa, que serían estas empresas que prestan ayuda para blanquear estos recursos naturales obtenidos ilegalmente e insertarlos a las cadenas de suministro legal para que puedan ser exportadas. Y tenemos la criminalidad organizada, ¿de acuerdo? Que son entidades específicamente creadas para cometer delitos. Entonces, nosotros tenemos el preconcepto, muchas veces se mantiene, de que cuando hablamos de delitos ambientales estamos ante criminalidad oportunista, ¿no? El pobre campesino, el pobre operario que va y saca su orito y lo vende porque estamos costoso ahora y la familia no tiene recursos, y eso es cierto en parte.
Pero quien tiene el dominio de la actividad ya no es el criminal oportunista, sino es la criminalidad organizada, que instrumentaliza, por supuesto, al operario. Pero eso implica cambiar cómo el Estado se enfrenta ante este fenómeno criminal. Estamos ante una realidad distinta que requiere muchos más recursos logísticos para hacer investigaciones profundas que también nos permitan ascender en la cadena criminal. No quedarnos con los eslabones intercambiables, sino ascender hacia los financistas, los acopiadores, los exportadores, los que hacen transformación, estos plantas de beneficio, centros de transformación primaria. Creo que nos falta un poco poner la visión, la gestión en esos puntos de la cadena. Bueno, me parece súper interesante y de hecho siento que todo apunta a que tiene que ser una estrategia que abarque el problema en su real magnitud, ¿no? Ya entiendo que hasta las tipificaciones están quedando cortas, ¿no? De cómo afrontar, y entiendo que obviamente todo viene desde la voluntad política también de decidirse combatir, ¿no? Pero por otro lado está la limitación de repente incluso legal que no permite poder reprochar ese ilícito de la manera que debería ser, ¿no? Y creo que hay un punto que tú comentas que es la articulación, que me parece fundamental, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo te conocí cuando trabajabas en el OEFA y eras un punto clave justamente en articulación con las fiscalías, y de hecho también yo pude ver de alguna forma este intercambio, ¿no?, que se debe tener con las fiscalías medioambientales del órgano, no solamente el OEFA, sino en general todas las entidades fiscalizadoras, ¿no? Y creo que ahí es un punto de quiebre también, ¿no? Porque no es que hay un lenguaje... no hablamos un mismo lenguaje, ¿no? Yo me siento un poco más desde el lado administrativo, así que un poco entiendo esa dificultad. Y bueno, desde la parte penal también siento que no reciben lo que ellos esperan, es muy probable, ¿no? Entonces, a nivel de articulación, no sé si es que desde tu perspectiva hemos avanzado en algo, ¿hay alguna acción concreta que pueda mostrarnos que estamos avanzando o estamos de repente estancados en un momento en el que no hay un punto de salida, ¿no? Porque realmente para que el área penal pueda hacer algo, necesita el insumo administrativo de todas maneras, ¿no? Qué interesante lo que planteas, porque no es una de las grandes discusiones que teníamos hace pocos añitos nomás, porque somos criaturas aún, era que nosotros teníamos una dificultad de cambiar los términos de administrativo, como se entiende en derecho administrativo, a derecho penal. Y a eso yo le añadiría un tema más, que el derecho ambiental es interdisciplinario. Entonces, los ingenieros metalúrgicos, biólogos, ingenieros pesqueros, dependiendo de la rama donde estés, y ellos nos dan definiciones en términos técnicos, que a veces para empezar de lo técnico a lo administrativo no conversa porque usamos términos distintos, o lo que por ejemplo definiríamos como PURMA, digamos, el crecimiento, este bosque secundario, no existe en la norma, y peor aún, cuando pasa eso administrativo a penal, se produce otro punto de quiebre. Entonces creo que es importante entender que tenemos que trabajar con términos homogéneos y comunes, porque todos estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras. Entonces la articulación es importante y para eso hay que escuchar lo que el otro necesita. Como tú dices, a veces los grandes esfuerzos que hace la administración pública para generar informes fundamentados, informes técnicos larguísimos, terminan no dando resultado porque no estamos ofreciendo lo que el Ministerio Público necesita. Y a su vez, esto no necesariamente es lo que el juez va a necesitar para hacer la valoración y la toma de decisión. Y en ese sentido necesitamos, por ejemplo, hacer una reconstrucción urgente del contenido del informe fundamentado que está regulado en el Decreto Supremo 007-2017 MINAM, que ya lleva varios años, hay muchas falencias que se han detectado y necesitaría una reconstrucción del contenido, pero no puede ser una reconstrucción unilateral que decía, por ejemplo, hacer un ministerio, sino que las partes tienen que sentarse, juntarse y decir qué necesitamos, qué podemos producir, qué nos permite la norma, dónde hay cosas que no vamos a poder llenar o vacíos que no se van a poder llenar, y tomar acciones conjuntas. Y eso también es un tema de gestión pública y de eficiencia, porque evita la duplicidad de esfuerzos. Finalmente,
el informe fundamentado termina siendo una cosa, pero como no contribuye a la teoría del caso, por ejemplo, el Ministerio Público ni de la Defensa, se contrata a un experto que va a ser un experto técnico del Ministerio Público para que haga un informe paralelo, ¿no? Entonces estamos gastando, digamos que de una manera inadecuada los recursos públicos, y esto no es por una mala praxis de fiscales ni de la administración pública, sino porque hay que tomar decisiones de política pública que sienten a conversar a los actores. Entonces, eso para empezar es sumamente importante. Si ha avanzado o no, bueno, yo comencé a ver delitos ambientales y con esto me voy a exhibir en el 2014. Del 2014 a la fecha hay muchísimo que ha cambiado, la discusión ha madurado muchísimo, hay temas que ya se han zanjado, acuerdos plenarios y decisiones judiciales que han ido zanjando muchos vacíos legales, y también la cantidad de personas y estudiantes de derecho interesadas en materia ambiental ha crecido. Hace unos años eran unos pocos, ahora inclusive ves canteras o semilleros en las universidades de gente que está interesada en el tema, que lo está tomando con seriedad y que, aprendiendo un poco de nuestros errores, que nosotros fuimos administrativistas o ambientalistas sin saber penal, administrativo, civil y constitucional, ellos más bien ya están formándose de manera más integral. Entonces eso yo creo que también va a favorecer muchísimo cómo evolucione esto en los siguientes años. Sí, esa última parte me parece genial, ¿no? La formación de las nuevas generaciones, digámoslo así, de personas interesadas en los temas ambientales, ¿no? Porque yo encontré, desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi experiencia, encontraba un divorcio entre lo administrativo y lo penal, ¿no? Y no solamente en la práctica, sino desde la percepción en sí misma, ¿no? Yo veo administrativo, tú ves penal, pero finalmente lo que se busca solucionar es el problema ambiental que está detrás, ¿no? Entonces, y de hecho hice un poco un repaso de algunos pronunciamientos que tiene la autoridad administrativa, bueno, que en este caso la OEFA es la más importante, ¿no? Y de la revisión de los casos que resuelven, ¿no? Que ha resuelto en el 2025, por ejemplo, encuentro mucho de obligaciones o incumplimientos que son temas de repente formales, temas que responden a incumplimientos de compromisos de empresas que están operando formalmente, principalmente, ¿no? Entonces, es como, quizás desde mi percepción, ya un poco crítica, quizás saliendo después también, porque tuve la oportunidad de estar dentro de la entidad, es de repente el tema del problema ambiental no se traduce en la práctica en sí misma a nivel administrativo, ¿no? No tenemos quizá dentro de la programación, por ejemplo, de las supervisiones anuales, no está enfocado el tema de identificar actividades ilegales, actividades informales, ¿no? Sino que hay bastante esfuerzo en continuar, y eso es correcto también, verificando el cumplimiento de las obligaciones de las empresas que están operando formalmente, ¿no? Entonces, creo que esa parte de integrar y el enfoque del problema me parece que es fundamental para que en adelante se pueda llegar a consensos desde lo administrativo y lo penal y llegar a solucionar los problemas que son los que en realidad quejan al país, ¿no? Y bueno, que las nuevas generaciones se formen y estudien todo esto de manera conjunta como un fenómeno que se tiene que solucionar, me parece genial. Y algo que tú dijiste que me parece también muy importante, esto de que es necesario, en realidad, el tema de articulación, de conversación de autoridades, es tan sencillo como sentarse y ponerse de acuerdo, porque una modificación unilateral de un ministerio que establezca un contenido de un insumo penal sin escuchar la otra parte, en realidad va a ser muy, muy coja, ¿no? Va a estar muy deficiente de lo que pueda necesitar. ¿Qué es lo que principalmente necesita esa otra parte? Desde tu experiencia en esta investigación, no sé, de repente en lo que ellos puedan requerir como insumo, ¿qué es lo que necesita que no sienten que se les está dando desde el área administrativa, ¿no? ¿Cuáles podrían ser tus perspectivas de repente? Esa es una pregunta bien interesante, porque yo voy a decir lo que generalmente sostengo en clases, y es que nuestro primer gran error como administración, como estudiosos y como académicos, es que tratamos a todos los delitos ambientales de la misma manera, y no necesariamente es así. Si nosotros revisamos las publicaciones académicas, es más, las discusiones que hemos tenido durante tantos años de delitos ambientales, todo inicia discutiendo el artículo 304, contaminación ambiental, que es un delito muy complejo, un tipo penal en blanco muy álgido, con una remisión muy abierta, donde va a tener que discutirse causalidad, daño, graduación de daño, etc. Y entonces hemos regulado, por ejemplo, el informe fundamentado pensando un poco en el delito de contaminación ambiental. Pero, por ejemplo, los delitos de tráfico de fauna silvestre, depredación de bosques, formaciones boscosas, alteración del ambiente o paisaje, tienen condiciones totalmente distintas. Por ejemplo, no necesitan informes fundamentados tan largos, porque el problema álgido está, por ejemplo, en determinar
si la especie de madera que tú estás transportando corresponde con la madera que dice la guía de transporte forestal o con la identificación de la especie para ver si es especie protegida o no es protegida y la determinación de ¿tiene permiso administrativo para poseer, transportar, comercializar? ¿Sí o no? Listo. ¿Hay prohibición o no? Listo. Entonces, creo que lo primero que necesitaríamos es comenzar a tratar a los delitos ambientales de manera distinta. Tienen necesidades distintas. En materia de contaminación ambiental, la causalidad del daño va a ser un elemento muy importante, porque ¿cómo determino que el efluente ha causado el daño grave al ambiente o a sus componentes? Está, por ejemplo, fortalecer el tema de las teorías de la causalidad, cómo es que se demuestra si es causa suficiente, necesaria, etcétera. Es una brecha enorme que tenemos como administración pública. Los administrativistas no estamos formados para hacerlo, los penalistas no están formados en todas las normas administrativas, entonces ahí tenemos brechas importantes que llenar, que un poco en la práctica hemos ido nosotros salvando, pero en, por ejemplo, los delitos forestales, como te digo, las necesidades son distintas. Entonces, creo que tratar esto de manera distinta es una cosa fundamental. Y además, tratar también el fenómeno de los delitos ambientales, dependiendo del estadio en el que se encuentra el fenómeno criminal en la zona, es muy importante. ¿Por qué? Tenemos regiones como Madre de Dios, que no es un secreto, donde tenemos grandes zonas donde hay minería ilegal, minería informal, donde hay tala de bosques o extracción de especies de manera no autorizada, etcétera. Sitios muy álgidos donde la criminalidad está muy establecida. ¿De acuerdo? Y tenemos algunos sitios donde la criminalidad está incipiente, recién está ingresando. Entonces, a nivel de gestión pública, es importante tener respuestas distintas para fenómenos criminales distintos. Probablemente yo no pueda entrar a erradicar la minería ilegal en Madre de Dios de un momento a otro porque como Estado no tengo los recursos para sostener la intervención. Tal vez el camino sea cortar cadenas de suministros, cortar proveedores, encontrar combustible, qué sé yo. Pero en otras zonas donde recién está entrando el fenómeno criminal, ahí la erradicación es muy óptima porque evito que se asiente. Y eso también tiene incidencia sobre este tipo de informes, porque si estoy en una zona donde hay captura de la gente, porque hay una criminalidad que está muy asentada hace muchos años, la calidad de los informes fundamentados no va a ser óptima. Entonces, pensar en alternativas como que otra entidad sea quien lo emita a raíz de este fenómeno, que va a ser muy distinto donde hay actividad incipiente. Entonces, tratar el fenómeno de manera diferente creo que ya es necesario en nuestro país debido a la dificultad y la diferencia del desarrollo en cada uno de estos espacios. Bueno, el tratamiento diferenciado me parece que es un buen aporte, ¿no? Es un buen aporte y creo que en realidad tendría que traducirse, no sé si a nivel, entiendo que a nivel de normas, ¿no? Tendría que diferenciar distintos procedimientos, porque actualmente es una regla igual para todos, ¿no? Entonces ahí entiendo que se tendría que traducir en una modificación normativa, ¿no? Eventualmente. Sí, por supuesto, una modificación normativa del reglamento para la emisión del informe fundamentado es necesaria, tiene que ser construida multilateralmente, pero también en otras normas que están relacionadas a institucionalidad o gestión del sistema. Y eso va a pasar justo en la confluencia de delitos de la que hablábamos. Porque imagínense que yo soy un fiscal ambiental, ¿no? Entonces, de pronto estoy haciendo mis operativos porque me han reportado que hay tala de bosques, y en el marco de mi operativo de tala de bosques encuentro cultivos ilícitos. Yo como fiscal ambiental no estoy preparada ni preparado para afrontar este fenómeno criminal que tiene además niveles de violencia muy distintos a los de tala ilegal. Entonces, ahí, por ejemplo, correspondería ver si esto se va a investigar a nivel de una fiscalía supranacional por la peligrosidad, por la complejidad, por la confluencia de delitos. Entonces, sí hay que mover normas sustantivas como la emisión del informe fundamentado, pero algunas normas institucionales también en relación a competencias que brinden la protección, hacer su trabajo y no tener miedo de que sufran atentados o los agredan, que es un tema álgido que creo que estamos pasando por alto y en algún momento va a explotar como en otros países de América Latina. Bueno, Fío, y desde tu perspectiva experiencia, ¿no? En temas tanto administrativos como penales y bueno, académicos también, como dijimos al inicio, ¿cómo ves la fiscalización ambiental en materia administrativa actualmente, ¿no? ¿Tú crees que se está abordando ese tema de la ilegalidad, la informalidad de manera adecuada? De hecho, ¿consideras que hay una estrategia en función de fiscalizar también al informal o nos estamos concentrando mucho en el sector formal? Primero escucho tu opinión y después ahí te digo qué es lo que opino al respecto. Siempre hemos tenido esta preocupación de no desincentivar la actividad formal por la función de fiscalización ambiental.
Y creo que coincido contigo en lo que hablamos hace unos minutos, que es necesario, hay algunas brechas que llenar, algunas oportunidades de mejora en relación a enfocar esfuerzos o iniciar esfuerzos en detectar la informalidad y la ilegalidad. Si bien normativamente es clarísimo, de hecho fue una discusión cuando recién se generó el CEIA y el CINEFA, de a quién le aplicaban las obligaciones ambientales, o los formales o los informales, ya legalmente está zanjadísimo que las obligaciones ambientales le aplican a todos, tengan o no tengan título habilitante, permiso, concesión, autorización, a todos los ciudadanos, porque tenemos todos el deber de respetar y no afectar el medio ambiente. Entonces, legalmente está zanjado, pero creo que a nivel de gestión pública y de política pública es necesario hacer esfuerzos por enfocarnos en detectar la informalidad y la ilegalidad y combatirla con mayor ahínco que el sector formal. Y no solamente porque están incumpliendo la norma y generando impactos ambientales que van a luego afectar también de otros derechos fundamentales, sino porque afectan a los propios sectores formales. Hay muchos casos reportados y de hecho discutidos en opinión pública de sectores informales o ilegales que están asentados en concesiones, en permisos, en espacios donde debería operar la actividad formal, y no solamente invaden el espacio para extraer los recursos en su zona, sino que terminan teniendo una competencia desleal con el que invierte dinero en hacer, por ejemplo, hacer tratamiento de aguas residuales antes de lanzarlas al río, y que obviamente su precio de mercado va a ser muy superior en relación al informal. Entonces, ahí nos llama, creo, esto también a la reflexión, si como Estado estamos listos o estamos respondiendo también ante las denuncias de concesionarios formales, de administrados formales que ven sus predios invadidos, o por el contrario estamos dando facilidades a través de eternas políticas de formalización a terceros para que actúen en el derecho ya otorgado a otra persona. Creo que es un tema muy álgido que depende mucho de voluntad política, porque claramente ya esto no se discute en espacios técnicos. Exacto. Yo creo que, bueno, desde lo que he podido ver en mi experiencia y ya después revisando un poco lo que te comentaba hace un momento, los pronunciamientos de, bueno, la entidad más importante que es el OEF en tema de fiscalización, sí logro ver que hay un enfoque en realidad principal en quien opera formalmente, ¿no? De hecho, de las resoluciones que pude ver, en realidad operar sin contar con un instrumento de gestión ambiental, que sería de repente el tipo administrativo más cercano a esa situación de ilegalidad, es muy, su uso es muy residual. Entonces entiendo que no hay una política de concentrarse en buscar a ese ilegal para sancionarlo. Pero seguramente también tiene un motivo, ¿no? De hecho, supervisar a un ilegal debe ser muy complejo, es muy complejo, ¿no? Porque en principio de repente no encuentras a nadie, de repente hay una empresa que incluso es hasta informal, no tiene un RUC, no tiene identificado un responsable, entonces hay un grado de dificultad mayor. ¿Por qué crees o cuáles consideras que son las causas que podrían llevar a una entidad administrativa a concentrarse de repente en supervisar al formal siempre, ¿no? Creo que eso también nos invita a ver cómo están distribuidas las funciones de fiscalización ambiental en nuestro país, porque la estratificación de actividades, es decir, pequeña minería, minería artesanal, mediana minería o gran minería, están fiscalizadas por entidades distintas. Entonces, en tanto que la mediana y gran minería de régimen general están fiscalizados por OEFA, la pequeña minería o minería artesanal, donde podríamos encontrar una gran cantidad de infracciones como que opera sin título habilitante o sin instrumento de gestión ambiental, puede ser más recurrente, está a cargo de la fiscalización de los gobiernos regionales. Y ahí nos corresponde también analizar cómo se está gestionando el presupuesto público, cuáles son los resultados que se están obteniendo y dónde está el problema de no hacer una fiscalización adecuada. Eso también pasa, por ejemplo, en pesca, en materia de fauna silvestre, en materia forestal, donde gran parte de las funciones de fiscalización ambiental están en manos de los gobiernos regionales. Entonces, creo que lo primero y lo que debemos hacer es evitar la regulación por intuición, que es algo a lo que hemos estado muy expuestos, ¿no? Creo que no están ejecutando bien, creo que hay una captura de la gente. Puede ser que lo haya, pero creo que lo importante es primero determinar cuál es el problema, cuál es el cuello de botella. Si el problema es que el funcionario público o la gerencia que está encargada de hacer esto no tiene el expertise necesario para detectar quién es el ilegal, quién es el que opera sin RUC, tal vez a través de la recabación de unos medios probatorios que no están tan ligados con la práctica usual de derecho administrativo, podemos llenar la brecha.
El problema es la falta de presupuesto. Bueno, hay que ver entonces cómo estuvo la ejecución de presupuesto de los años previos, ¿de acuerdo? Porque es también muy recurrente escuchar, bueno, no fiscalización porque no tengo presupuesto. Vemos la ejecución a fin de año, el presupuesto público y está 30%. 30%. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es de seguridad. Yo no puedo acceder a hacer fiscalización ambiental a ciertas zonas porque hay grupos armados. Entonces ahí el problema es de articulación. Entonces hay que hacer un estudio como política pública de qué está generando esta falta de empuje de fiscalizar al informal o al ilegal. Y lo último además es generar estas normas de eterna formalización, que la más conocida es la minera, pero no es la única. Tenemos en pesca, tenemos en industria, agricultura. tenemos en industria, en agricultura. Entonces, lo que estamos dando es un incentivo perverso para que no haya un afán del administrado de formalizarse, porque estoy en un proceso eterno de formalización, no tengo obligaciones restringidas, en contraste con el formal, que bueno, sí va a estar sujeto a otras normas, a otra entidad que lo va a fiscalizar, etc. Entonces, creo que son varios factores y que es momento de sentarnos como país y analizar este tema con seriedad. Sí, exacto. Claro, la informalidad está muy vinculada a la ilegalidad con actividades que podrían estar bajo la supervisión, la fiscalización de los gobiernos regionales, gobiernos, bueno, que no son de instancia nacional, pero también las instancias nacionales tienen a cargo actividades que, por ejemplo, sector industria, agricultura, donde abunda también la informalidad, ¿no? Pero a pesar de eso, de que ser una instancia nacional con todos los recursos que podría tener, también es que no está necesariamente presente como un objetivo el supervisar, el fiscalizar a ese, de repente, ese porcentaje de empresas que operan de manera ilegal o informal, ¿no? Y como comentas, en realidad, por otro lado vemos al formal que está operando y que es un costo para él mantener su formalidad, ¿no? Uno de los temas cuando yo empezaba un poco también a generar esta información, contenido, era, y que no logré encontrar, en realidad hasta ahora me queda como un tema pendiente, es ver el costo de la formalidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta ser formal en el Perú, ¿no? Y como tú dices, encontrar como de repente mi vecino no es formal y jamás lo supervisan, y es algo que se ve en la práctica también, te van diciendo, ¿no? Te van diciendo, mira, en realidad yo estoy aquí, me han supervisado 5 veces, pero al costado nunca. Y de repente es porque tengo un instrumento de gestión ambiental, porque ya me mapearon, porque estoy en su base de datos, ¿no? Entonces ahí se va generando ese incentivo perverso, como puede ocurrir, a que mejor renuncio a la formalidad y sigo operando porque es menos probable que puedan tener una acción contra nosotros, ¿no? Entonces ahí es el tema de instaurar esta política, esta estrategia, ¿no? Esta estrategia que, así como de repente necesita una estrategia para el tema de inseguridad ciudadana, que todos tenemos, es muy palpable para nosotros, también la fiscalización ambiental en general necesitaría esta estrategia, ¿no? Que creo que falta un poco trabajar en eso. Ahora, sí. Ay, si me permites, creo que es una excelente oportunidad para OEFA, porque ellos como ente rector del CINEFA pueden hacer, por ejemplo, incluir este tema en las directivas del Planefa, para que las entidades o las entidades de fiscalización ambiental tengan como meta realizar cierta cantidad o cierto tipo de acciones para hacer detección de actividades que se llevan a la informalidad o la ilegalidad. Entonces creo que es una brecha importante y es una buena oportunidad ahora que estamos en cambios para que este tema sea abordado. Sí, yo creo que es fundamental. Y como tú dices, de repente una cuota, ¿no? La cuota de informalidad en su supervisión, que de hecho sí tendría que estar presente para que se vaya empezando porque sí hay barreras, ¿no? Como la barrera de seguridad, por ejemplo, el tema de que no puedo acceder de repente sin que exponer a los supervisores, pero hay que ir empezando en eso, ¿no? Y bueno, tocaste un tema también muy importante que es el reinfo, ¿no? Que de hecho es, como tú dices, un proceso permanente que no se cierra y no se sabe hasta cuándo va a quedar en la posibilidad o la oportunidad de seguir intentando formalizar a personas que de repente no están tan o no necesariamente tienen el objetivo de formalizarse, ¿no? Sino que es un régimen que permanece en el tiempo con cierta incertidumbre. No sé qué opinión tienes al respecto, de repente nos puedes compartir algunas apreciaciones sobre el punto, ¿no? Pregunta muy difícil, pero aquí voy a ser bastante directa y además porque lo suelo decir en los espacios donde he tenido la oportunidad de intervenir. Creo que el reinfo es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer como política pública, porque es un proceso que
Claro, ahora se llama Reinfo, pero han sido varios procesos que se han ido acumulando hace varios años, que tiene muchísimas falencias en la regulación. Es un proceso que no tiene plazos, donde se han inventado categorías como activo y suspendido, que no existe en ningún otro procedimiento administrativo. Por ejemplo, si tú vas a pedir tu licencia de construcción en la municipalidad y no presentas los documentos que te requiere la municipalidad, o van a declarar abandonado tu proceso, te van a dar silencio administrativo negativo, te van a denegar, de acuerdo, después de un tiempo establecido en el procedimiento. Pero en el Reinfo no tenemos estos plazos. Tenemos plazos generales como que durará hasta fines del 2026. Pero ¿cuál es el nivel de avance que tiene que tener cada administrado? Los plazos internos, los compartimientos, los plazos que son preclusivos, muy propios del derecho administrativo, no están en este procedimiento. Otro tema muy complejo es el tema de la exclusión en materia penal. Estar inscrito en el Reinfo evita que tú puedas ser investigado por el Ministerio Público por el delito de minería ilegal. Entonces, en ciertas zonas, lo que ha generado este registro de formalización minera es que los fenómenos criminales se asienten y se empoderen. Y además vemos que es un proceso que no ha tenido éxito, y ahí creo que falta un tema de estudio y de transparencia de la entidad encargada de llevar adelante, porque ¿cuál es el nivel de éxito? Vamos 10 años en Reinfo, ¿cuántos se han formalizado? Por supuesto, puedes encontrar la información a través de bucear en la página de este ministerio o requerirla por acceso a la información pública, y ves que hay regiones que han tenido más o menos éxito y otras donde ni el 2% de la cantidad de inscritos se ha formalizado. Y además quedan preguntas, como dice un blog que me gusta mucho, que nunca tendrán respuesta, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos, por ejemplo, estas personas que han estado trabajando en sus espacios en el Reinfo y, bueno, abandonaron el proceso, salieron en junio, pero ya degradaron todo el polígono que tenían asignado con el Reinfo? ¿Qué pasó con eso? ¿Quién lo va a resolucionar? ¿Nosotros vamos a pagar como ciudadanos la remediación de esos espacios, el Estado, los que queden en el Reinfo, o los ciudadanos o los formales que a través del aporte por regulación, por ejemplo, aportan una cuota? ¿Cómo se va a pagar eso? Muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuál es la cantidad de excluidos? Habían varias causales que te decían, por ejemplo, si tú eras una persona que tenía el régimen de suspendido, es decir, te habías inscrito en el régimen de formalización con tu RUC, porque eso es lo que requería, pero no presentaste tu instrumento de gestión ambiental, dejaste el abandono en procedimiento por varios meses y estás en calidad de suspendido. Hay una prohibición de que ejecutes actividad minera, pero en la práctica sigues haciendo actividad minera. Una causal de exclusión es que si te encontraban, te excluían. ¿Cuántos de estos casos tenemos? ¿Cuántas acciones de fiscalización de las entidades públicas o de las cefas correspondientes han ido a campo a verificar si se estaba haciendo actividad y tenían que ser excluidos? Y ya no necesitas ir a campo. Recuerden que estamos en el 2026, tenemos fotografías satelitales, tenemos usos de drones y la fiscalización se puede hacer en gabinete haciendo uso de esta tecnología. Entonces creo que ahí hay muchas preguntas que no tienen respuesta, y la gran pregunta, la mayor pregunta que no tiene respuesta es ¿hasta cuándo durará el Reinfo? Ha sido ampliado, no recuerdo cuántas veces, la última vez fue hasta diciembre del 2025, un nuevo decreto hasta diciembre del 2026, que me parece que es el de ahora, pero ¿hasta cuándo durará? Es una pregunta que no tiene respuesta por ahora. Bueno, ahí ya creo que va un tema político principalmente, ¿no? De voluntad, y que entiendo que también cerrar el Reinfo y cerrar la oportunidad de formalización tiene una consecuencia también fuerte, y bueno, de hecho lo que creo que hace más daño es que no exista certezas, ¿no? Y que esto no ponga una fecha clara que ya no va a ser movida, que no, en realidad está de alguna manera replicándose en otros sectores también, ¿no? Entonces, eso genera, claro, si es que ocurre en la minería, ¿por qué no en otros sectores como agricultura, como industria, como que se mantenga postergándose los plazos? Y eso también de repente resta en la autoridad que debe tener el Estado, ¿no? Entonces, bueno, de repente es un mal ejemplo, de hecho lo es, y ahora, no sé, es importante seguramente medir las consecuencias de esas malas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, quiero también aprovechar ahora que has comentado acerca de todos los recursos de prueba que tienen, ¿no? Que se tiene para poder probar, lo que comentabas hace un momento, las imágenes satelitales y todo ello, ¿no? Con tu experiencia en temas probatorios, ¿no? ¿Qué tan fundamental es, en primer lugar, qué tan complicado es probar el daño ambiental, ¿no? O los impactos, y ya de cara a una investigación, ¿no? ¿Cómo se la ve un fiscal que tiene que probar esto, ¿no? Y bueno, en la instancia administrativa no necesariamente tienes que probar un daño, pero
en la parte penal yo creo que el reto es más grande, puede estar ahí, en el tema probatorio, ¿no? Es un tema bien interesante porque yo inicié ejerciendo en una entidad administrativa y lo que he podido, vamos a tratar de dividir esto por vías del derecho para hacer la respuesta un poco más sencilla, y es que en el derecho administrativo el tema probatorio yo veo que arrastra herramientas, instrumentos o instituciones que el derecho procesal penal, por ejemplo, ya está dejando atrás. Entonces, es muy común ver resoluciones de entidades administrativas que mencionan conceptos como certeza de daño, certeza de riesgo, cuando el concepto de certeza ya está siendo descartado por la corriente del racionalismo en el derecho penal. Entonces, yo creo que es un gran reto y una gran responsabilidad para todos los que vemos derecho ambiental en vía administrativa, actualizar el conocimiento que tenemos en materia probatoria, ¿de acuerdo? Porque el tema de prueba es un aspecto que, si bien se estudia en teoría general de derecho, no está suficientemente desarrollado en ninguna de las vías, y en materia ambiental es sumamente importante. Entonces, en derecho administrativo creo que hay ciertas... nosotros seguimos mucho las tendencias del derecho procesal penal, pero nos llega en diferido a veces cómo va avanzando este tema. Entonces creo que hay un reto ahí importante. En materia penal, el tema está mucho más desarrollado porque las corrientes de razonamiento probatorio nuevas, que están muy asociadas con el racionalismo de la prueba, han llegado de manera más oportuna, y hay varios pronunciamientos de las altas cortes, no solamente a nivel Perú, sino internacional, de cómo está evolucionando el tema de prueba y cómo entendemos la prueba desde el punto de vista racional. Entonces, en esa línea, por ejemplo, temas como el convencimiento o la convicción ya están siendo abandonados porque pertenecen al subjetivismo, una corriente que está cayendo en desuso, y más bien ahora lo que se busca son estándares probatorios como el más allá de toda duda razonable, la probabilidad prevaleciente, entre otras. Entonces, el derecho ambiental comienza, o el derecho penal ambiental se enclava en ese marco, pero tiene retos propios, como por ejemplo que tiene una gran dependencia de la prueba técnica o científica. Y eso tiene sus propios retos, como por ejemplo la actitud deferencial. ¿Qué significa? Y es responsabilidad, tristemente, de nosotros los abogados. Dice la gran Marina Gascón y Carmen Vázquez, a quien les recomiendo leer, que son unas autoras maravillosas de razonamiento probatorio, que los abogados tenemos algunas brechas de conocimiento y formación en relación al método científico. Son brechas que arrastramos, no entendemos bien cómo funciona este tema de la ciencia, ¿no? No nos gustan las matemáticas, estudiamos derecho, todos lo sabemos. Bueno, pero eso ha generado lo que se llama la actitud deferencial. Es decir, que si el perito técnico me dice que es A, lo que yo voy a hacer en mi resolución administrativa o en mis sentencias, copiará sin hacer un mayor examen de cuáles fueron los fundamentos, cómo se construyó el informe, cuál es el índice de error, cuál es la validez de la ciencia que está usando, etc. Entonces creo que ese es uno de los mayores problemas de la prueba técnica, que va a ser muy fuerte en materia de delitos ambientales. Eso desde el punto de vista de razonamiento probatorio. Ahora, desde el punto de vista logístico, tenemos un gran problema en materia ambiental, y es el difícil acceso a las zonas de extracción. Entonces, hay zonas donde se hace minería ilegal, donde solamente llegas en 8 horas vía río, vía fluvial. Entonces, claro, cuando llegaste, pero no puedes llevar muchos aparatos, cuando llegaste ya no encuentras a nadie. Entonces, si tú sigues pensando como operador del sistema de justicia que vas a encontrar al talador cortando el árbol, haciendo la extracción de mineral en el momento que llega la fiscalía o la policía, estamos complicados. Estos son delitos que, por la difícil acceso, se realizan en la clandestinidad y van a depender también mucho de la prueba indiciaria. Entonces, ahí tenemos muchas oportunidades de mejora para construir teorías de prueba indiciaria. De hecho, ya hay muy buenos pronunciamientos en esta materia, en materia ambiental, que hacen uso de prueba indiciaria y señalan, ¿no? Voy a considerar indicio suficiente que una persona está en una zona de difícil acceso, donde no hay absolutamente nada alrededor, donde la única actividad que se hace es la actividad minera, y lo encontré, bueno, no estaba en ese momento haciendo actividad minera, pero estaba sobre una draga con combustible, con mercurio, y ha tenido un campamento, etc. Entonces, toda esta prueba indiciaria se valora de manera conjunta y se llega a un resultado. Entonces, creo que es un aspecto también interesante a evaluar y construir en materia ambiental. Todos los que les interese escribir o investigar esos temas, la prueba indiciaria en materia ambiental es un tema interesantísimo.
Sí, en realidad en torno a la prueba gira todo, ¿no? Porque lo que no puedes probar no existe en realidad. Y bueno, de hecho los indicios ayudan, ¿no? Nos permiten, el conjunto de todos, llegar a poder alcanzar la prueba. Y bueno, algo que a nivel probatorio de repente, no solamente en temas ambientales o lo que fuera, en general para los distintos aspectos, ha impactado la tecnología también, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede traducir o de qué tanta utilidad puede ser la tecnología en estas investigaciones donde la prueba es un tema difícil de obtener, ¿no? Ayuda, la tecnología está siendo utilizada desde tu experiencia, lo que has podido de repente ver. Sí, yo me imagino que te refieres a la teledetección, que es Sí. una de las pruebas que ahora es más sexy, más interesante, que está referida al uso de imágenes satelitales o imágenes de drones. Entonces, eso va a depender mucho de la categoría o el tipo de delito que estés investigando. Si, por ejemplo, lo que tú estás investigando es tala extensiva o inclusive tala selectiva, actualmente las imágenes satelitales, las imágenes de drones por supuesto, pero las imágenes satelitales dan indicios importantes de si fue talado en esa zona, si la madera viene de donde dice venir, si se taló en las fechas indicadas, porque además te ofrece la multitemporalidad. Yo puedo ver cómo evoluciona el bosque cada 15 días, cada 6 días, dependiendo de la cantidad de satélites que use, y en la práctica, entidades públicas como Sinfor ya tiene procedimientos administrativos sancionadores basados en imagen satelital y en lo que ellos llaman el algoritmo de tala selectiva, que está muy bien construido, es muy robusto, tiene una metodología detrás y además ha sido aprobado mediante resoluciones directorales. Pero hay otros delitos, como minería ilegal, donde el uso de imágenes satelitales no necesariamente va a tener resultados tan específicos. Tal vez en minería fluvial o en minería a tajo abierto sí podemos ver desde el satélite cómo se va haciendo la actividad. Y podemos determinar si, por ejemplo, el oro viene siendo, donde dice que viene el oro, por ejemplo, ha tenido actividad de extracción, perturbaciones, etc. Pero, ¿qué pasa con la minería en socavón? Que también tenemos minería ilegal en socavón, minería informal en socavón. Ahí es un poco más complejo porque tendrías que tener un satélite posicionado 24 horas viendo si salen los camiones, si entran los operarios y no necesariamente funciona así. Entonces, tiene un gran valor tanto en la fase ya de procedimiento administrativo sancionador, en la fase penal y en la fase de intervención. Y ahí dejo una pregunta extra, te cuento un tema extra que puede ser interesante. ¿Y qué pasa con la parte de gestión, de otorgamiento de derechos? Y acá es muy importante porque la información en la tecnología, las imágenes satelitales tienen que ser integradas en los procedimientos de otorgamiento de derechos, sobre todo en materia forestal. Porque hay algunos tipos de derechos como el registro de plantaciones que requiere o solamente se produce cuando se ha perdido la cobertura forestal primaria y por eso te dan el permiso en un registro de plantaciones. ¿Qué ocurre en la práctica? Hay muchas personas que están inscritas en el registro y cuando hacemos el seguimiento de las imágenes multitemporales, el bosque primario nunca se perdió. Entonces, en realidad no estamos ante un otorgamiento de una plantación, sino un aprovechamiento de bosque primario. ¿Y eso de dónde viene el efecto? De que la imagen satelital no se integraba al momento de otorgar el título habilitante, de permitir el ingreso al registro, de hacer la gestión del recurso. Entonces tenemos otro espacio muy amplio donde sería muy importante utilizarlo, que requiere cambios normativos o ajustes de gestión, pero que ofrecería muy buenos resultados en corto plazo. Y bueno, en alguno de los, de repente de las investigaciones en temas penales, por ejemplo, hay poblaciones indígenas, comunidades que pueden ser afectadas, ¿no? También ellos pueden ser un agente generador de pruebas, ¿cierto? Porque pueden generar evidencia y tal. ¿Qué tanta es su participación actualmente en un marco de una investigación? ¿Qué posibilidades tienen de incorporarse, de sumar en esto que de hecho también los ayuda a defender sus intereses? Bueno, ahí mi preocupación, por supuesto que las comunidades son las primeras que saben lo que ocurre en el territorio, pero ahí hay una gran preocupación y es la seguridad de los defensores ambientales. Porque la comunidad puede avisar a las autoridades, pueden hacer una intervención, una interdicción, puede iniciar la investigación penal, pero en tanto esto ocurre y como tenemos ya organizaciones criminales trabajando en territorio, ¿qué va a pasar con las personas que denunciaron? Que están lejos a veces de una comisaría, están lejos de, por ejemplo, una base militar, y entonces están, después de hacer las denuncias, no solamente están amenazadas, sino que a veces tienen que salir del territorio. Entonces la participación de las comunidades es sumamente importante, pero tiene que primar
el cuidado del bienestar, de la vida, de la salud, de la familia y del modo de vida de estas personas. Entonces, si vamos a requerir o incorporar como medio de prueba testimonios, etcétera, creo que sería muy importante hacerlo a través de las vías de testigos vulnerables o protegidos, y además con un mecanismo especial en su idioma y con ciertas medidas de, por ejemplo, extracción en caso de emergencia, cuidando mucho la identidad de estas personas, porque realmente hay un riesgo enorme de denunciar economías criminales en el territorio, ¿no? Y tenemos varios casos ya de defensores que han sido agredidos o han sido asesinados y no tenemos, o en muy pocos casos se han sancionado a los responsables. Entonces es un punto que tiene el Estado pendiente en realidad, tanto también de reivindicación hacia las poblaciones que son los principales afectados, y bueno, en realidad es darle toda la protección para que ellos puedan actuar, porque de hecho tienen la prueba primigenia, en realidad ellos podrían aportar mucho a una investigación. De repente ya para ir cerrando un poco, ¿qué tanto, no sé, si ha habido un nivel de éxito a nivel de investigación penal en la persecución de los delitos? ¿Cuál es su percepción en general, en términos generales, ¿no? ¿Se está logrando llegar a una justicia ambiental desde el ámbito penal para sancionar a los responsables de este tipo de ilícitos, o todavía la brecha es muy grande? Creo que en términos de investigaciones que entran al Poder Judicial, el ratio de condenas es bueno. Es decir, yo calculo a ojos buen cubero, y seguramente ya verán los que están escuchándome ahora si pueden corroborar esto en la publicación que va a sacar el Poder Judicial, que yo creo que al menos el 70% de casos que llegan al Poder Judicial terminan en una condena. Pero ahí tenemos algunos problemas, y el primero de ellos es, nos está permitiendo la normativa existente ascender en la cadena criminal. Es decir, por supuesto tenemos condenado al transportista, al que hace comercialización, etcétera, pero al financista, al que hace la exportación, y eso no es únicamente alguna brecha o problema en términos de investigación, sino que también la propia normativa nos pone frenos importantes. Recordemos que hace poco, el año pasado, se cambió la norma de la ley de crimen organizado, y se señala que solamente pueden ser investigados por crimen organizado aquellos delitos que tengan como pena mínima 5 años. Entonces, tráfico forestal, 3 años. Tráfico de fauna silvestre, 3 años. Tráfico de recursos hidrobiológicos, 3 años. ¿Qué implica eso? No pueden ser investigados por organización criminal y pierden todos estos mecanismos especiales de investigación que tienen para organizaciones criminales. ¿Cómo podemos exigirle resultados al Estado, a los operadores, a los fiscales, a los policías, si la norma no nos está permitiendo aplicar las herramientas que han sido creadas para este tipo de entidades? Entonces, aunque el ratio de condena es bueno, aunque se ha mejorado muchísimo en jurisprudencia, aunque la Fiscalía ha afinado muchísimo sus conceptos en investigación, el marco normativo y las últimas modificaciones están siendo un obstáculo en lugar de favorecer la protección del bien jurídico medio ambiente, y con él otros bienes jurídicos dependientes como la vida, la salud, la seguridad alimentaria de las poblaciones, entre otros. Genial, Figo, de verdad que te agradezco mucho, ha sido bastante aleccionador para mí, sigo aprendiendo de todo lo que nos has comentado, y creo que nos queda, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Un poco en volver a veces teorizamos mucho, por lo menos en esta parte administrativa, ¿no? De repente olvidamos que el problema finalmente que se tiene que solucionar es un problema común que necesita mucho de coordinación, como comentas. Muchos agentes están involucrados respecto a la solución de un problema ambiental, y la conversación es la parte inicial y fundamental para esto, ¿no? Quizás si pudiéramos cerrar con algunas ideas principales para ti, o algo que quisieras dejar a quienes se conecten a esta transmisión como ideas principales de todo lo que tú has comentado, bienvenida, ¿no? Bueno, creo que la conversación que hemos tenido, que es más que una entrevista, una conversación de dos personas que están interesadas en el tema y que aportan desde su humilde opinión y experiencia, es que hay muchos espacios importantes de mejora a nivel de gestión pública, a nivel de perfeccionamiento normativo, a nivel de estudio de resultados. Y por supuesto que esta es una invitación para todos los funcionarios que están enamorados y tienen la vocación de servir, porque quien es funcionario público está ahí porque tiene la vocación de servir a los ciudadanos. También para los académicos, el espacio ambiental, donde tú vayas, hay
una oportunidad de investigación, de mejora, de creación de doctrina, de tratar de articular estas teorías generales donde se ha insertado el derecho ambiental y hacer esta concordancia que falta. Entonces, una oportunidad para todos los académicos y sobre todo para las nuevas generaciones que van a venir con esta nueva perspectiva, con esta nueva energía para cambiar el derecho ambiental, mejorar el derecho ambiental y que estoy segura de los que esperamos muchísimo. Así que, y bueno, nada más agradecerte por la gentil invitación, un placer conversar contigo después de estos años que no nos hemos visto en persona, aunque nos hemos seguido en redes sociales, y muchísimas gracias a los que se han tomado el tiempo a escucharnos hasta aquí. Gracias a todos y bueno, ya estamos en contacto, vamos a seguir en esta serie de conversaciones sobre este tema tan fundamental como es la fiscalización ambiental y en general la responsabilidad ambiental que nos ayuda a vivir en un entorno más amigable y sostenible. Muchas gracias a todos.